forma que de repente no la pasamos por alto porque vamos muy a la parte técnica, es estas hojas de datos, que también se muestran en las diapositivas, ¿no? ¿Ya? En la hoja de datos es importante, ¿por qué? Porque da todos los datos técnicos del módulo de entradas analógicas, ¿no? De 0 a 10 voltios, cuál es su resolución, por ejemplo, dimensiones, peso, disipación de potencia, esta corriente de 80 mA, consumo de corriente, ¿no? 45 mA, número de entradas, 4, 8, estos diferentes módulos, por 13 bits, por 16 bits, depende de cada módulo, ¿no? Rango, ¿no? Tipo, tensión o intensidad diferencial, ¿no? Seleccionable en grupos de 2, o sea, yo puedo seleccionar o tensión o corriente, ¿no? Tensión dice, o intensidad diferencial, ¿no? O sea, de 2, no de 1, no es común, ¿no? Tensión o intensidad diferencial. Los rangos de voltaje, más menos 10, más menos 5, más menos 2.5, de 0 a 20, o de 4 a 20 miliamperes. Rango total de la palabra, intención de menos 27.000 a 27.600, de hecho lo que les he puesto en las diapositivas, ¿no? Y una intensidad de 0 a 27.648, ¿no? Rango de sobreimpulsos, ¿no? Ahí están las tensiones, rango de intensidad, etc. Todos esos datos son técnicos y hay que conocerlos, ¿no? Módulos de entrada analógica a utilizarse son estos, en la cual esta información la disponemos en el manual del S7-1200. Vemos aquí datos técnicos de entradas analógicas, generalmente se llama SM1231. Y aquí tenemos algunas de 82. También tenemos dos salidas analógicas para controlar, para hacer variar de 0 a 10 voltios en esa salida. Por ejemplo, miren, los datos en los módulos de salida, algo diferenciado, ¿no? La resolución varía según el tipo de magnitud, sea voltaje o sea corriente, ¿no? 4HB32, nosotros tenemos el HB30, ¿sí? Pero bueno, previamente vamos a una variación continua o secuencial que va variando esa señal desde 0 hasta un valor por alrededor de los 10 voltios. Ya, esto también habíamos visto los rangos, les dije, ¿no es cierto? Lo que llaman los overrange y los overflow, ¿no? Mi señal me acepta desde 0 voltios hasta 10 voltios. ¿Listo? Tengo un margen de tolerancia, ¿no? Que puede ser más o menos. Acá tengo mi rebase por exceso, o sea, por exceso no podría pasar de 11.759, o sea, 11.759 voltios, ¿no? Si ingresa hasta ese rango, todavía lo puedes soportar el módulo. Por encima de ese rango ya te va a mandar un bit, ¿no? Que estamos con un sobrevoltaje. Y si haces caso omiso a ese sobrevoltaje, ya se puede deteriorar, ¿no? Por ejemplo, le meto 15 voltios, ¿no? De repente no miro ni el LED, ¿no? Porque me va a dar alguna información, ¿no? Estás en sobrevoltaje, ¿no? ¿En sobrevoltaje qué color puede? O sea, un bit me va a dar, un bit ahí que lo tengo que considerar en la programación, ¿no? Entonces, esos son, ¿no? Por eso vimos en la diapositiva ahí, entonces, por ejemplo, del S. Ahora, esta variación de 0 a 10 voltios tiene que recibir una cuantificación. Tiene que recibir una cuantificación de la señal. Entonces, y bueno, la cuantización es simplemente una labor de dividir toda la curvatura en el trayecto. Bueno, eso también lo hemos explicado, ¿no? Los procesos, ¿no? Está la cuantificación y luego de la cuantificación, ¿qué venía? Sí, en la conversión análogo digital, eso lo hemos estudiado, ¿no? Desde microcontroladores hemos estudiado eso. Para convertir una señal analógica a digital son 3 procesos, ¿no? Muestreo y retención, cuantificación y no, ahí está, codificación. ¿No? El sample and hold, muestreo y retención, cuantificación, cuánto vale, y codificación, lo paso a binario, ¿no? A binario natural, denominado como de 8 partes, es decir, desde 0 hasta 7. Si contamos de 0.5 voltios o 225, necesariamente necesito utilizar más. No necesariamente tiene que ser de esta forma, puede variar como hasta 11 voltios de este 7648, esa parte me representa lo que es 10 voltios. Entonces, este punto es clave para hacer la lectura analógica, para establecerlo dentro de nuestra programación. Entonces, los bloques principales aquí a utilizar son estos dos, son normalización y escalamiento. La normalización, como vemos aquí, me permite una entrada, valores enteros, como dice. La normalización se va a hacer una normalización de enteros a reales. ¿Qué es esto? Simplemente es que aquí van a ingresar valores que
que van a ingresar desde 0 hasta 27.648, como habíamos. Entonces, para las preguntas que me decían, esto va sí o sí, porque es el rango que trabaja los signos, ¿no? ¿Listo? Y acá vamos a colocar mi variable analógica, de 0 a 10. ¿Puedo cambiar esos rangos? Sí, como me preguntaba, creo, ¿no? Si mi entrada es de 0 a 5, claro, yo puedo bajarle mi rango, ¿no? Para normalizar. Porque si no, voy a tener una salida entre 0 y 0.5, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso también hay que considerarlo, ¿no? Podemos trabajar así. Como explica el manual del 7200. Como vemos aquí, entonces, 27.648 representa 10 voltios y 0, simplemente 0. Entonces colocamos mínimo y máximo. Lo que hace esto de aquí es simplemente traducir de 0 a 27.648, tener una red. Muy bien, a ver acá. ¿Qué palabra física estamos utilizando para la entrada analógica? A ver, a Quepucho, usted que tiene buena vista. A ver, solo a Quepucho. ¿Cuánto? Y doble. 96, 98. Por eso dice más adelante, porque si no va a tener 0. A 0 en enero. ¿Qué es eso? ¿A qué no se refiere a eso? ¿No? IW 86, 64, IW, ¿eh? Cambia, ¿no? La variable. ¿Por qué está cambiando? El modelo de pensión. A ver, ¿por qué cree que cambia, Quepucho? ¿Qué variable hemos visto nosotros acá? Parece 7200, sin módulos de extensión. Ah, claro. No, es que esto es hemos visto hoy día, he preguntado, ¿no? Son solamente 4. Hemos dicho que tienen 4 registros, solo son 2 entradas, ¿no? IW 64. Entonces se supone que este es IW96 porque es otro PLC. Otro PLC, quizás sea un módulo de extensión analógica, ¿no? ¿Listo? Entonces, no todos tienen la misma dirección. No porque yo miré en este video, le voy a poner IW96. Tengo que averiguar, correcto. Tengo que averiguar, ¿ya? Entonces, esos detalles tenemos que conocer, ¿no? Una respuesta o si un equivalente de 0 a 1. Si ¿cómo se explica eso? O sea, 27.648 vendría a representar lo que es el valor 1 y 0, simplemente 0. Es decir, si yo quiero la mitad, por ejemplo, 0.5, como resultado de valor normalizado, o 0,5, esto sería más o menos 27.648 dividido para 2, o sea, sería 13.824. Es decir, cuando, digamos, esto obtenemos de 0 hasta 1, nuevamente, de 0 a 1, nuevamente lo que hacemos es simplemente traducirlo al número de partes para la salida analógica. ¿Sí? Como vemos aquí en esta parte, tenemos una dirección de memoria IW. Listo, ¿quedó claro? A ver, a Vizcarra ya pregunté. ¿Quién falta preguntar? A ver. A ver, ¿qué hace el programa? Para que todos a una autoevaluación. Ya normaliza, pero ya, yo le pongo mi entrada analógica, ¿no es cierto? En 0 y 10 voltios. Yo voy a obtener acá la salida porque estoy ingresando una variable analógica y estoy sacando una variable analógica, ¿no? Prácticamente sí. ¿Sí? ¿Qué va a salir? Voltaje, va a salir un número entre 0 y 27.000. Un número. ¿Qué va a salir? Un número, sí. Un entero. Sí. Un entero. ¿Está de acuerdo? ¿Bien? Un entero entre qué valores? Entre 0 y 27.648. ¿Está bien? ¿Sí? Estoy entrando voltaje y está saliendo, ¿no? ¿Ya? Listo. Como vemos, I se refiere a la entrada del módulo. Estos dos módulos de expansión, que son módulo de entrada analógica y módulo de salida analógica. Miren ahí, eso, por ejemplo, eso también se ha puesto en la guía práctica, ¿no?
En la guía práctica que les he compartido en el campus virtual, ahí está, ¿no? Para el propio PLC, ¿no? Su dirección. Y miren acá, dice acá para la extensión analógica. De 96 al 103. ¿Por qué? A ver, ¿alguien puede escribir esta extensión analógica? A ver, ¿cuáles? A ver, ¿cuáles? ¿Puede describir cuántas entradas analógicas, qué características tiene? ¿Cuántas entradas analógicas? A ver, a Juárez, yo estoy más grande. ¿No se ve? Otro X, 1, 3. Cuatro entradas. ¿Qué más? 13 De 13 bits. 13 bits. 4 entradas de 13 bits. Para 13 bits de resolución, ¿cuántas palabras o cuántos registros necesito? 2. 4 por 2, 8. 8 registros. 96 y 8, 103. Ahí están los 8 registros. ¿Está bien? Son 4 entradas. Como no 3 de bits, son 2 registros. 4 por 2, 8. 96 más 8 entradas son 103. ¿Está bien? Contando el 96, por supuesto. Contando el 96, claro. ¿Está bien? Entre la primera entrada será 96, la otra será 98, 102, correcto. Ahí tienen las direcciones para poder colocar, ¿no? Alive doble, etc. 14 bits serían 3. Si fueran 14 bits, igual entra en 2 bytes. El 16 entra, salvo que sea más de 16 bits. Ahí sí. Yo me refería a la parte que dice slot. ¿Cuál? Al lado del módulo. Al lado derecho donde está. Acá el slot. ¿A qué se refiere esta parte que dice acá, no? El slot. ¿Sí? Ahí se refiere el slot. Cuando tú colocas, y eso también ahora ya lo hace automático, ¿no? Cuando tú colocas, tienes que saber la dirección física donde se coloca. Por ejemplo, en la dirección 1, ¿no? La 2, la 3, ahí te va marcando, ¿no? Esto te va marcando. Puedes haber utilizado de repente el primer rack, que sería la posición 0, de repente tienes que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Está bien? Ese es el slot, ¿no? Donde está ubicado el módulo. ¿Ya? Porque puede ser que de repente esto lo coloque primero, ¿no? Cambia ahí la dirección. El slot. HS, ¿qué significa? High Speed Counter, ¿no? ¿Cuántos contadores rápidos tenemos? 6. A ver, vamos a ver. A ver, Betancur. ¿Cuántos tenemos? Está en otra, Betancur y Valencia. ¿Cuántos contadores rápidos tenemos? 6. Tenemos acá 6 contadores rápidos, ¿no? Ahí están los slots y están los limpios. ¿Qué colocamos en el contador rápido? ¿Qué sensor se coloca en los high speed counter? El codec. Correcto. Entonces tenemos hasta 6 este PLC, ¿no? Ahí están las direcciones físicas. Ahí tenemos aquí, que nos dice que tenemos el slot, está en el slot número 2, y la dirección de estos módulos analógicos va desde 96 hasta 103, o sea, desde el byte 96 hasta 103, como son 2, entonces tenemos que utilizar, bueno, tenemos 4 entradas analógicas. Sí, cada entrada analógica utiliza 2 bytes, entonces sería 96, 97 para el primero, 98, 99 para el segundo, 101, 102, que es el canal A0, y como sabemos llega desde 112 hasta el 115. Entonces tenemos que utilizar, y para la salida analógica tenemos 26 hasta 103, o sea, desde el byte de la dirección que se refiere al canal de entrada analógica de este PLC. Por ejemplo, tenemos aquí estos... Ojo, miren. Miren, por ejemplo, acá, ¿no? Las salidas analógicas están en el slot 3 y acá está la dirección, ¿no? Me dice 102. Igual que la entrada me tiene que decir la salida. Para con esa referencia yo poderla mapear en mi programa, ¿no? Entonces, ahora en mi programa, cuando yo refiero a una variable analógica de salida, de 2 canales analógicos, cuya dirección son los bytes 112, ¿verdad? Y para el módulo de salida analógica vamos a utilizar la dirección. entonces ahora
tengo que decir QW102. ¿Se dan cuenta? Tengo que saber dónde estoy, eso difiere, ¿no? Teniendo los tres módulos, difiere dónde coloco mi entrada y dónde coloco mi salida, ¿no? No es una receta que esto siempre va a ser QW102. Tengo que ir y ver cuál es la dirección física para poder programar, ¿no? ¿Ya? ¿Queda claro esa parte? ¿Sí? El direccionamiento físico entre la entrada y la salida, ¿no? Dirección QW102, que es el canal A0. ¿Sí? Como sabemos, llega desde 112 hasta 115. Entonces, este bloque de aquí vendría a representar para poder leer desde en el canal analógico de entrada, desde un potenciómetro, mandar esa señal desde 0 hasta 10 voltios y obtener en el resultado en la salida de 0 a 10 voltios que iría hacia el variador de frecuencia. O también la otra opción aquí, el canal analógico A0, que lo denominé aquí salida 1, es QW14. Aquí en cambio lo que tenemos es, utilizamos una memoria interna, o sea, una memoria cuya variable es MW10, para que con eso llegue hacia la salida analógica. Como vemos, son simplemente números enteros que en este caso comandarían la salida analógica. ¿Sí? Por ejemplo, desde una interfaz HMI, ¿sí? Entonces, como vemos, la interfaz HMI que está en esta parte, va a mandar ese valor de 0 a 27.000 hacia el PLC y este transformará para colocarlo aquí en el módulo de salida analógica y comandar este motor. Entonces tenemos aquí dos opciones, podemos controlarlo desde un potenciómetro para un caso o también podemos utilizar desde la interfaz HMI hecho. Entonces miren, esta salida analógica, porque nosotros lo podemos colocar, como ven ahí, a los variadores de velocidad, ¿no? A los variadores de velocidad. Eso también vamos, ya les he dado, les voy a colocar también el manual, ¿ya? Del variador que tenemos del Siemens, porque hay que configurarlo, ¿no? Lo tenemos que configurar, ¿ya? Pero vamos a terminar de ver este video. Realizado en Motherboard y Touch. Entonces la conexión es como ya se había explicado. Vamos a ver cómo se realizó esta interfaz. Y bien, nuestra interfaz simplemente como se realizaba desde un slider. Sí, el slider lo podemos buscar aquí en esta parte de Symbol Factory. El slider lo podemos buscar aquí en esta parte. Tenemos aquí slider, ponemos aquí vertical, slider, sí, esta parte. Sí, entonces, como sabemos que esto tiene que variar desde 0 hasta 27.648. Ya lo hemos explicado, son el número de partes que se divide la señal analógica. Esto va tanto para lectura analógica como también para salida analógica. Entonces lo que habíamos explicado, esta parte de 27.648 representa los 10 voltios. Entonces aquí tenemos que simplemente cambiar este valor, el máximo y el mínimo hasta donde va. Simplemente este slider dice que va a variar de 0 hasta 26.148, que va a representar los 27.000 los 10 voltios y 0 obviamente 0. Y aquí tenemos que declararlo la variable de tipo entrada y salida entero. No puede ser entrada y salida discreta, puesto que no estamos utilizando señal digital, si es en raseo o función más de entra y salen valores enteros, que ya sabemos de la interpretación de que se debería ser código binario, entonces tenemos que colocar eso. Y como vemos también tenemos que esta parte, crear el acceso, como se había hecho la parte de la comunicación del PLC con la computadora, con el sistema SCADA. Entonces, como sabemos, dentro de esta misma variable declararlo dentro del protocolo, inicialmente en una parte resulta esa dirección MW10, que se refiere a la palabra del número 10 o el byte número 20. ¿Vamos a hacer esta práctica? Nos vamos a declararlo dentro del protocolo, Le estoy explicando con el fin de que no vamos a desarrollar la práctica directamente, porque de repente cada grupo está trabajando uno con el HMI, está haciendo su programa, ¿no? Pero ahí tiene una guía de referencia de cómo trabajan. Tengo una duda. Durante la semana siguiente, ¿en qué horarios podríamos ir en el que usted tal vez pueda estar Durante presente? la siguiente semana ya es de presentación. No, bueno, esta semana. La cuarta, ¿no? Durante esta semana, todavía tenemos mañana, estoy de 8 a 12 de la mañana.
Y los horarios están disponibles en el laboratorio, habría que verlos ahí. Ah, ya, o sea, pero es que no quiero que se cruce con otros alumnos que van a estar cruzando los módulos. Claro, por eso de 8 a 2 estoy usando ahí los módulos, con los grupos 2 y 3. Pero siempre es solo un módulo, ingeniero. El módulo 4 siempre, no en todo lo No todos lo utilizan, ya puedes utilizarlo. Claro. Bueno, y los otros ya es para manejar las variables, son con los servidores. Uno de los servidores es el web server para manejar las variables, ¿no? Eso también, no sé si se han visto ahí para manejar las variables que trabajamos y realizar los escalas. El slider lo podemos buscar aquí en esta parte. Tenemos aquí sliders, como vemos aquí. Vertical, slider, sí, esta parte. Sí, entonces, como sabemos de que esto tiene que variar desde 0 hasta... Ya, miren, hay software que también se llaman software SCADA, por ejemplo es el LabVIEW. Touch, es el WonderWorld, LabVIEW también es otro software SCADA, ¿listo? En el cual yo puedo diseñar mis interfaces, es mucho más que una pantalla HMI, ¿no? Yo puedo diseñar y hacer todo el Hasta control, el controlador, inclusive ahí, también ¿no? puede ser. Exacto, todo el controlador. Y si quiero interactuar con mi PLC, con mis variadores, lo único que voy a utilizar son variables, ¿no? Pero para que esas variables sean comunes, tengo que utilizar un servidor de variables, ¿no? Por ejemplo, el web server es un servidor de variables, ¿no? Cuando quiero interactuar, ¿no? Desde mi computadora estoy acá y quiero conectarme allá, ¿no? Entonces, para eso son los software SCADA, ¿no? Uno de ellos es el WonderWorld de InTouch, ¿no? Bueno, ya creo que ya no es de InTouch. Antes había, por ejemplo, el Lookout, era otro software SCADA, National Instrument lo ha absorbido y ahora forma parte de LabVIEW, ¿no? Ya no hay InTouch, es LabVIEW. Igual con WonderWorld. A ver, miren, ahora la última parte, y eso es lo que también estaba viendo en la clase pasada, y ahora voy a volver a retomar o el día miércoles o el día lunes, es los sí, el canal elementos actuadores. analógico de entrada del variador de frecuencia. ¿Cómo es el canal analógico de entrada? Bueno, un poco revisando lo que es variadores de frecuencia. Ya, esta información también les voy a colgar, ya hoy día les voy a colgar el manual del variador de velocidad que tenemos en el laboratorio de Siemens, ¿no? Bueno, también lo pueden buscar, pero yo se lo voy a colgar ahí. ¿Listo? Este es mi diagrama esquemático de mi variador. Lo primero que tengo que conocer en mi variador de velocidad son sus parámetros de configuración. ¿Listo? O sea, si yo quiero manejar un variador, tengo que saber los parámetros de configuración. ¿Listo? Que es todo un proceso, un sinfín de parámetros. ¿Listo? Además de eso, tengo que saber físicamente cómo vamos a conectarlos. Finalmente, algunos variadores, siguiendo el mismo manual que tiene ahí, se dice cómo fijarlos. Y ya vienen con parámetros por default, ¿no? Por defecto, ¿no? Pero sin embargo hay que revisarlos para ver, ¿no? Hay que revisarlos, porque hoy en día muchos productos son de importación, ¿no? Entonces vienen con otros parámetros que no estamos trabajando, por ejemplo la frecuencia, ¿no? Ah, también, claro, ¿Listo? efectivamente. Los voltajes de entrada, ¿no? Entonces no puedo arriesgarme a utilizarlo tal cual como viene, no tengo que revisar por lo menos. Está configurado por default, sí, pero tengo que revisar los parámetros. Y dos, tengo que saber la parte física de cómo conectar mis variables analógicas. Esto porque no es común, ¿no? Ahí está la estructura, miren acá que dice que es AD. ¿Qué creen que es AD? Analógico digital. Analógico, un conversor de Sí, analógico digital. digital, ¿no? Acá tienen que dice ACDC. ¿Qué es ACDC? ¿Qué se llama esto? Rectificador. Rectificador. Y de DSAC. Electrónica de potencia, ¿no? Son los 4 convertidores que tenemos, ¿no? De AC a DC, ¿no? De AC a AC, de DC a DC y de DC a AC, ¿no? Cada uno tiene un nombre, son los 4 cuadrantes de conversión, ¿no? Listo, entonces miren, acá tengo mi variador de velocidad, ¿no? Mi variador de velocidad. Internamente ya tiene su CPU, que hemos dicho aquí, un procesador eléctrico, ¿no? Todo variador de velocidad tiene una parte de potencia y una parte de control. Y el control está soportado por un CPU. Como tiene un CPU, muchos variadores todavía tienen algunas líneas de programación en ladder, pequeños ladder ahí, ¿no? Porque tienes el CPU, si tienes CPU es lo de menos, ¿no? Ponerle unas cositas más y te trabaja, ¿no? Entonces en vez de comprar 2 equipos,
compras un solo equipo, ¿no? Pero no es pues un PLC, ¿no? Tan potente como otro. Pero tiene, ¿no? ¿Es como un acondicionamiento nada más? Sí, es una conversión, vamos a ver ahora, es una conversión, ¿no? Bien, ¿qué es lo que va a recibir mi PLC, ¿no? Lo primero que va a recibir es una señal que dice acá, variable analógica, una señal analógica. ¿Listo? O sea, la señal de control de mi variador de velocidad es una señal analógica, entre 0 y 10 voltios. Es lo primero que tengo que saber, ¿no? Yo le conecto 220 a mi variador, no es lo primero, tengo que alimentarlo. ¿Listo? Pero para que funcione, yo tengo que mandarle una señal de 0 a 10 voltios. 0 voltios, revoluciones al mínimo, 10 voltios, revoluciones al máximo. ¿Listo? Esa señal de voltaje yo la puedo generar externamente a través de un divisor de tensión, que es este potenciómetro, ¿no? ¿Listo? Por eso tenemos un potenciómetro en los módulos. La puedo disponer a través de unos digit key que hay ahí, ¿no? Digitalmente, para subir y bajar. ¿Listo? O también la puedo hacer que esta señal venga acá de manera automática. ¿Quién podría entregarme esta señal? Porque miren, acá tiene 1, 2, 3 terminales, pero realmente yo utilizo esos dos, ¿no? ¿Quién me entregaría una señal de voltaje acá en los terminales? Ya no quiero hacerlo manualmente, ¿no? Con mi potenciómetro. Quiero que lo gobierne automáticamente otro equipo, ¿no? El PLC, ¿no? ¿Quién? Su salida analógica. La salida analógica, los dos terminales en negativo y el Q0, W0 lo conecto acá. En vez de que yo esté moviendo mi potenciómetro para variar la señal analógica, mi PLC me está variando la señal analógica. ¿Correcto? Entonces, primero, por eso le diría, hay que hacer variar acá con el potenciómetro, ¿no? Hago mover mi motor, perfecto. Luego lo conectaremos con el PLC, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Ahora, esa es una, ¿no? La otra es que yo también lo pueda conectar por Ethernet, ¿no? O por 485. Entonces, por ejemplo, en vez de mandarle señal analógica, le mando un dato vía Ethernet, ¿no? Un dato. Entonces, el dato viaja, por ejemplo, de mi HMI a través de un cable Ethernet, al otro lado llega y se traduce en una señal, ¿no? Eso depende de los PLC, ¿no? Y señal que está comportando, ¿no? Por eso se dice variante con 485, ¿no? Y luego tenemos algunos bits, como pueden ver ahí, ¿no? Para poder trabajar en rampas, hacer este control. ¿Cómo se llama este símbolo? ¿El control qué? ¿Qué es este símbolo? Para hacer un control. Ese significa un O limitador, ¿no? con histéresis, ¿no? Con histéresis. Entonces, ¿por qué? Porque a veces hace un control todo o nada, por ejemplo, pero te agrega la histéresis para hacerlo un poco más suave, ¿no? Sí, eso lo han visto en control, ¿no? Sí, pero es como un limitador. Sí, es como un limitador. Pues, ¿no? Mira, por ejemplo, un motor, ¿no? Un motor, si yo lo prendo en la pava, imagínense control de nivel de un tanque. Le pongo una boya ahí encima, ¿no? Ya, mi boya va a estar sub y baja, ¿no? Ya, entonces eso va a hacer que mi bomba prende y apague, ¿no? Sí. Porque va a determinar o va a medir que está por bajo el nivel, y luego va a decir que prenda, ¿no? Luego está por alto, que apague, y luego de repente se va abajo y así está, prende, está golpeteando, ¿no? Entonces, para evitar eso, siendo control todo nada, le podemos meter un histéresis. Claro, o sea, lo único que quería es que, digamos, que a cierto nivel baje el agua y a cierto nivel Claro, siempre entonces yo digo, mientras esté en esta franja, cuando ha subido, enganchó y listo, queda ahí, ¿no? Salvo que baje demasiado o suba demasiado, ¿no? Claro, eso está muy bien. Ese es el control on-off por histéresis, y eso también se lo deben conocer, ¿no? Por ejemplo, el ventilador y todo lo que es motores, y eso extiende la vida útil de los equipos, ¿no? Miren, por ejemplo, este es mi set point, ¿listo? Por ejemplo, a partir de ese punto tendría que prender, ¿no? Llegó a ese punto, tiene que prender, ¿ya? Entonces, miren, un control on-off sería así, ¿no? Llega a este punto y prendió el equipo. ¿Está bien? Si mi variable es por debajo de este punto, está apagado el equipo, ¿cierto? Imaginémonos que esto sea 5 voltios. ¿Está bien? El 5.1, ¿cómo estaría? ¿Prendido o apagado? Prendido. Es 4.9, apagado. 5.005, prendido. 4.998, apagado. 5.001, prendido, y así está, ¿no? ¿Sí? Está prende y apaga, ¿no? ¿Está bien? Si esta señal yo la saco de un sensor, de una boya, por ejemplo, sube y baja, sube y baja. Solución.
le aplico bien una señal acá. Cuidado que cuando supere esta ventanita, recién acá dispare. Acá dispare mi señal. ¿Listo? Entonces, ¿qué digo? ¿Cuándo va a activarse mi motor? No cuando sea 5 voltios, sino cuando sea de repente 5.3 voltios. ¿Está bien? Entonces, si aumentó 5, espero 5.3, ahí lo disparo. ¿Listo? Y cuando empieza a disminuir, el camino de retorno va por otro lugar. No va a pasar ahí, sino pasa por acá. Sería, por ejemplo, 4.7, ¿no? ¿Está bien? Entonces, miren, si mi señal superó los 5.3, prende. ¿Listo? Se queda prendido. ¿Está bien? La señal baja, menos de 5.3, 5.1, sigue prendido. 5, sigue prendido. 4.9, sigue prendido. 4.7, recién se apaga. Nuevamente empieza a aumentar. 4.8, ¿prende? No prende. Tiene que llegar acá. Esta ventanita es de protección. Se llama control todo nada con histeria. Para máquinas que prendan y apagan, ¿no? Para proteger y prolongar la vida útil de los motores, ¿no? Después se normaliza 5. No se normaliza, pero es tu ventanita que tiene. Es tu ventana que vas a poner para seguridad. Pero entonces yo quiero que llegue a 5, quiero que llegue a 5. Bueno, tú estás dando a 5, pero tu histeria, tu margen dice 5.3. Una vez que llega a 5,3, después baja a 5. Para mantenerse por ahí. No, tu señal de control podría bajar. Si se queda ahí, no baja, pues. Pero si baja tu señal de control, recién en 4.7 lo apagaría. ¿Entiendes? Sí. Y eso, por ejemplo, no es un bloque, ¿eh? Eso es programación simple, ¿no? ¿Con qué lo haríamos esa programación? ¿Con qué bloques? A ver, vamos a preguntar en el examen, ¿no? Vamos a hacer un control on-off con PLC. Tiene un comparador. Con un comparador tendría que ser. Sí. Claro. Porque ya no es un control que apague, ¿no? Es un control que guarda ahí de protección. ¿Ya? Entonces, ven, de ahí salen esas cosas. Bueno, entonces ahí tenemos eso, vamos a continuar. También indicaremos posteriormente cómo configurar un variador de frecuencia, pero simplemente lo que utiliza son que los pines 9 y 10, los pines o los canales de entrada 9 y 10, tienen que ser una lectura analógica de 0 hasta 10 voltios. Esto bien puede venir directamente desde un potenciómetro, en este caso va a venir desde la salida analógica del PLC, que va a venir a este variador de frecuencia para hacer una variación desde 0 hasta 10 voltios y comandar esa velocidad que máximo llega a un valor de 60 hercios. Bien, entonces la implementación de todo este circuito lo vamos a encontrar en la parte número 2 de todo este. Listo. ¿Quedó claro en toda la parte analógica? Extendí toda la parte de entrada y salida analógica para que puedan trabajar. ¿Está bien? Listo. Ahí nos quedamos. Ay, no. A ver, antes que se vaya, un aviso de la dirección. Estamos en semana de evaluación docente. No te olvides de la evaluación ingeniero, gracias.
Vamos a pedir para el express.